¿Qué estudiar ya a nivel de universidad? Esa es una pregunta que se hacen muchos jóvenes cuando salen del colegio, terminan su bachillerato a cierta edad y dicen, bueno, ya tengo mi bachillerato, quiero estudiar en una universidad, pero ¿qué diablos estudio? El primer consejo que yo le puedo dar a la gente es, bueno, estudie algo que le apasione, porque si estudia algo que le apasione, es muy probable que cuando se gradúe, esa pasión le lleve a obtener algún tipo de trabajo relacionado con esa gran pasión. En segundo lugar, busque carreras de alta empleabilidad, donde los graduados de esas carreras pasan muy poquito tiempo sin desempleados. Algunos inclusive pueden empezar a trabajar en el ámbito de lo que están estudiando antes de graduarse. Hay muchas personas que estudian carreras tecnológicas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que tienen que ver con informática, ciencias de computación, ingeniería industrial, todo lo que son carreras STEM. Estas personas están consiguiendo trabajo muy rápido. Bueno, hace poco salió una publicación de 9 carreras de alta empleabilidad. Ahí está siempre el tema de la computación como una de las carreras que siempre las personas graduadas de eso consiguen un trabajo a tiempo completo, pero también se habla ahí de veterinaria, se habla también de farmacia, en fin, hay varias carreras y yo el consejo que les puedo dar es revisen la información que hay sobre la demanda de conocimientos ya de profesionales en ciertas áreas y utilicen eso también como criterio para escoger qué es lo que ustedes quisieran estudiar en una universidad. El sistema tributario no tiene futuro en las condiciones que hoy opera. Eso dice el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Tengo que estar totalmente de acuerdo. Es más, ese sistema tributario que nosotros tenemos nos tiene atados al subdesarrollo. Hay una gran cantidad de impuestos muy altos además, que hacen que la economía no genere la actividad económica que se requiere para salir de pobres. Hay impuestos sobre la renta, impuesto a ganancias de capital, impuesto selectivo de consumo, impuesto de ventas o valor agregado, luego tiene usted impuesto de bienes inmuebles, impuestos de traspaso de propiedades, impuesto a los dividendos, luego tiene un montón de timbres para inscribir documentos en el registro nacional, tiene otros impuestos que van para colegios profesionales, en fin, hay impuestos para absolutamente todo. Impuestos a la propiedad no solo de bienes inmuebles, sino también de vehículos, impuestos a la propiedad de embarcaciones, de aeronaves. Con ese sistema tributario tan complicado, además con tasas de impuesto tan altas, eso hace que mucha gente no quiera invertir en Costa Rica, no quiera trabajar en Costa Rica, y si tenemos menos inversión, vamos a tener menos puestos de trabajo y vamos a tener más pobreza. Por eso el sistema tributario costarricense, para que tenga futuro, hay que rediseñarlo totalmente. Llevo muchos años impulsando una reforma integral que básicamente es migrar el sistema tributario que hoy tenemos hacia un sistema de un impuesto de flat tax, así se le conoce en la literatura mundial. Es un impuesto de una tasa baja, única y uniforme, eliminando todos los otros impuestos y teniendo un sistema muy fácil de calcular qué es lo que hay que pagar, pero además con un monto muy bajo, de tal forma que no se eliminen los incentivos que tiene hoy el sistema a que las personas busquen la forma de no pagar impuestos. Así que cambiemos el sistema tributario hacia un low flat tax, un impuesto único, de una tasa única, baja y uniforme, y va a haber don Nogui Acosta y todas aquellas personas que hoy están señalando que nuestro sistema tributario, como está estructurado y no tiene futuro, van a ver cómo el sistema tributario se va a convertir más bien en una herramienta para el desarrollo de nuestro país. Hay muchos costarricenses que quieren emigrar, que quieren irse del país a lugares donde tengan mayores oportunidades, especialmente los Estados Unidos y algunos países europeos. Bueno, ¿por qué es que un grupo grande de costarricenses quiere marcharse, quiere irse del país, quiere emigrar,
si tuviera las oportunidades y las posibilidades de hacerlo? Bueno, precisamente porque en nuestro país no están encontrando las oportunidades para desarrollarse, no están encontrando las posibilidades de realizar sus sueños y por eso se van a los Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. Y el sueño americano es la forma de materializarlo, de explicarlo, es que a través del trabajo puede lograrse cierto nivel de ingresos que les permita satisfacer una gran cantidad de necesidades, tener un buen vehículo, una buena casa, tener dinero para pagar las diferentes actividades para sus hijos, tener un buen sistema de salud, tener la posibilidad de eventualmente pensionarse y tener algún tipo de dinero, razonable para la pensión. Eso es básicamente lo que quieren hacer muchos costarricenses. Ahora, ¿por qué no le brindamos a estos costarricenses la posibilidad de alcanzar ese sueño, pero en Costa Rica? Para eso es relativamente sencillo lo que hay que hacer. O sea, los gobernantes tienen que simplificar las cosas, eliminar las trabas para que haya más actividad económica, bajar los impuestos, concentrar las actividades del Estado en aquellas cosas en las que le corresponde, construir una buena infraestructura pública, brindar buenos servicios de administración de justicia, buen servicio de seguridad ciudadana, por ejemplo, y dejar que el sector privado dinamice la economía y pueda generar oportunidades para todos. Así, todos los costarricenses podrán alcanzar sus sueños aquí en Costa Rica sin tener que pensar en irlos a alcanzar a otro país. Saturación en emergencias en 1/3 de todos los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa es la realidad que tenemos hoy. Servicios de emergencia totalmente colapsados, pero no solo los servicios de emergencia, también las listas de espera para atenderse con un especialista o para un procedimiento diagnóstico o para una intervención quirúrgica son de meses y años. El sistema de salud costarricense, liderado por la Caja Costarricense del Seguro Social, está haciendo aguas por todo lado. Eso no puede seguir así y no es aceptable que todos los meses tengamos que hacer una nota sobre el tema, como para sacudir y recordarle a la gente que ese sistema no está funcionando, tratando de sacudir a la gente para que juntos, una gran cantidad de costarricenses, presionemos a las autoridades de la Caja para que finalmente entiendan que tienen que cambiar el sistema de salud. Y es muy sencillo, lo que hay que hacer es transformar el seguro de enfermedad y maternidad en un verdadero seguro de gastos médicos. Y dejar que la gente entonces se vaya a atender a diferentes centros hospitalarios y que el seguro pague. Eso es una. Otra propuesta para resolver el tema es tercerizar todos los servicios que la Caja está hoy brindando a nivel de la atención básica primaria, como es la que hacen los EBAIS. En lugar de tener el 10, 15% de los EBAIS en manos privadas, bueno, tercerice el 100% de los EBAIS, tercerice el 100% de las clínicas, tercerice hospitales. Y van a ver ustedes cómo, tercerizando la gestión de esa infraestructura que hay hoy construida en el país, que son estos EBAIS, clínicas y hospitales, comprando servicios al sector privado, transformando el seguro de gastos médicos, ese seguro de enfermedad y maternidad, en un verdadero seguro de gastos médicos, van a ver cómo se resuelven de una vez y por todas los problemas que venimos arrastrando durante décadas en un sistema de salud cada vez más deshumanizado. Impuesto al traspaso de las propiedades. Argentina acaba de derogar un impuesto del 1.5% que existía en las transacciones que se hacen cuando se vende una propiedad de una persona a otra. Bueno, cuando uno ve eso, uno se alegra. Todo lo que signifique eliminación de impuestos significa que hay más dinero que va a quedar en los bolsillos de la gente de un determinado país. Bueno, pero uno piensa en Costa Rica. ¿Cómo es en Costa Rica? Bueno, aquí también se paga un impuesto al traspaso de las propiedades. Pero también se paga un impuesto, y más alto aún, para el traspaso de los vehículos, de las aeronaves, de las embarcaciones. Pero bueno, el más común es el de los vehículos. Se paga muchísimo por el traspaso de un vehículo que ya de por sí es muy caro en Costa Rica por la gran cantidad de impuestos que tienen. ¿Por qué no seguimos esa ruta que está liderando Javier Milei en Argentina de eliminar cada vez más impuestos? Empecemos por tan sencillo. Eliminemos el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles en Costa Rica.
extraditar a costarricenses, mandarlos al país que los está requiriendo porque cometieron algún delito por allá. Eso es lo que acaban de dictaminar unos diputados en una comisión en la Asamblea Legislativa, de un proyecto que pretende reformar la Constitución y quitar la prohibición que hoy existe para que los costarricenses seamos extraditados. En este caso no es para cualquier delito, estamos hablando de delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, y esta comisión legislativa tomó la decisión por unanimidad de dictaminar favorablemente, votar favorablemente esta reforma constitucional. Ahora va al plenario legislativo, se va muy probablemente en estas siguientes semanas y meses se discuta ese tema en la Asamblea Legislativa y se va a someter a votación. Anticipo que el voto va a ser mayoritario y vamos a tener esta reforma constitucional aprobada muy rápido. Bueno, tiene que aprobarse en primera legislatura. Ahora se van a dar dos debates, va a la sala constitucional. La sala constitucional es la que va a determinar si se puede o no se puede modificar la Constitución para que costarricenses en ciertos casos muy puntuales puedan ser extraditados. Si la sala dice no hay ningún problema, vendrá el año entrante, en mayo del año entrante, la aprobación ya definitiva de esta reforma constitucional. Yo espero que se convierta en ley de la República y que tengamos esa modificación en la Constitución no más allá de junio, julio del año entrante. Costa Rica es uno de los países con las cargas sociales más altas y las cargas sociales, una buena parte de ellas las paga el sector patronal, los empresarios, emprendedores, los patronos pagan una buena parte de esas cargas sociales y esa es una especie de impuesto al trabajo y eso hace que en Costa Rica haya una parte de la economía que va en la formalidad, los que pueden pagar esas cargas sociales, y luego hay otra parte de la economía, casi la mitad de la economía, que funciona en la informalidad. Y mucha de esa informalidad se explica por las altas cargas sociales. Desde hace algunos años se viene planteando la necesidad de sacar del pago de las cargas sociales algunos pagos que tienen que hacer, algunos porcentajes que tienen que hacer los patronos, y pasarlo más bien al presupuesto nacional. Me refiero al pago que se le hace al Instituto Nacional de Aprendizaje, al INA, al IMAS, al Banco Popular, todas esas asignaciones familiares, todas esos pagos que nada tienen que ver con el seguro de enfermedad y maternidad y nada tienen que ver con el seguro de invalidez, vejez y muerte, esas cargas parafiscales se ha discutido muchas veces de que se deberían sacar del pago de las cargas sociales y trasladar esa responsabilidad al presupuesto nacional, al Ministerio de Hacienda, de asignar recursos al INA, asignar recursos al IMAS, asignaciones familiares, en fin, de asignar esos recursos y financiado con impuestos generales, que los paga la totalidad de la población, no solo, en este caso, los empleadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con hacer una reforma en esa dirección, pero al mismo tiempo en flexibilizar los destinos de asignaciones familiares y el IMAS y eliminar del todo la contribución al Banco Popular, que ya ha sido patrimoniado por muchísimos años, y en el caso del INA, inclusive eliminar ese traslado que se le hace al INA y que eso salga del presupuesto del Ministerio de Educación Pública como una partecita, una transferencia que se le hace directamente al INA, si es que se quiere mantener una entidad como esa. Esa entidad y lo que hace esa entidad podría hacerlo perfectamente el sector privado y podría hacerlo perfectamente el MEP en sus colegios técnicos. Se quieren fortalecer las auditorías internas de todos los entes públicos. Acordémonos que está la Contraloría, que es una especie de auditoría externa de toda la institucionalidad pública. Y luego hay auditorías internas en la mayoría de los entes públicos. Estas auditorías se financian con los presupuestos de cada entidad pública. Pues bien, hay un proyecto que está impulsando una diputada del Partido de Liberación Nacional que lo que busca es garantizarle a las auditorías internas al menos el 3% del presupuesto de cada ente público y que tenga cierta libertad para organizar ese gasto asociado a esos ingresos que ahora reciben de ese 3%. O sea, contratar el personal que requiere, el equipo de cómputo que requiere, en fin, o sea, tener el músculo en cada ente público. Y para eso se establece inclusive la posibilidad que puedan contratar más personas.
Yo cuando vi la nota dije, ojo, ya tenemos Contraloría por acá, hay auditorías internas que ya funcionan. Garantizarles un monto a las auditorías internas, independientemente de sus funciones, independientemente de la complejidad de los procesos relacionados con el presupuesto de cada entidad, va a significar un incremento en el gasto público, pero además se le está abriendo la puerta para que aumente el personal, las diferentes auditorías internas y otras que hoy no tienen una auditoría interna, le están diciendo, monte usted su auditoría interna y acaba el 3% del presupuesto. Eso va a aumentar el gasto público, va a aumentar la burocracia en el país. ¿Y sabe quién paga todo eso? Juan Pueblo, a través de más impuestos. Por eso es que me opongo a un proyecto como ese, me opongo a que el Estado siga creciendo. Más bien revisemos el tamaño del Estado y sus funciones, reduzcamos sustancialmente el Estado y ahora sí, una vez que reducimos el tamaño del Estado, pongamos atención a aquellas entidades y aquellas funciones que sí le corresponden al Estado para que los fondos se utilicen bien. Se utilice de una forma eficiente, en una forma transparente y si eso requiere mejorar las auditorías en esas entidades que quedan dentro del ámbito de competencia del Estado, pues en buena hora, pero tampoco amarrado a un porcentaje del presupuesto. Yo no creo en esos límites o en esas asignaciones del presupuesto, que algunas están en la Constitución, que tiene que ver con un porcentaje del Producto Interno Bruto para una cosa, un porcentaje de los ingresos que recibe el Estado para otra cosa, etcétera. No creo en estos amarres, y más bien, dependiendo de las necesidades, allá se determinará cuánto es lo que requieren, y entonces tomen, aquí está la asignación de recursos correspondiente. Digámosle no a un proyecto como ese. El MOP ha planteado la posibilidad de trasladarle a municipalidades parte de la red nacional para que sean las municipalidades las que se hagan cargo de esto. Varios medios de comunicación han sacado notas sobre esto, municipalidades han reaccionado, la Defensoría de los Habitantes se ha metido, en fin, hay un polvorín alrededor de esto. Pero bueno, ¿qué hay de cierto en relación con esa nota? Lo que sí es claro es que hay un decreto firmado, creo que fue en enero de este año, donde se está hablando de que una planificación que se haga de a dónde invertir los fondos destinados a atender la red vial nacional, que se debería priorizar. ¿Y qué se prioriza? Bueno, obviamente las arterias, las carreteras que comunican al país de costa a costa, frontera a frontera, las carreteras más transitadas. Esas son las que se consumen, absorben la mayor cantidad de fondos que tienen que ver con el mantenimiento vial nacional. Hay otras rutas que en el pasado fueron categorizadas como rutas nacionales, pero que si uno las ve por la cantidad de tráfico que tienen, la baja cantidad de tráfico, las condiciones que tienen, no deberían ser carreteras nacionales, son más caminos cantonales, carreteras cantonales, y deberían ser atendidas por las municipalidades. El decreto lo que dice es que si una municipalidad quiere hacerse cargo de una carretera que hoy tiene categoría de carretera nacional, pues hace el planteamiento. El planteamiento, mire, señores del Poder Ejecutivo, nosotros en la municipalidad queremos hacernos cargo de esta carretera o este tramo de carretera que está categorizado como carretera nacional y ahora queremos atenderlo nosotros con nuestro presupuesto. Tenemos recursos y podemos brindarle un mejor servicio a esa carretera. Por el otro lado, cuando el MOP dice, mira, hay una carretera que debería ser atendida por una municipalidad, le dice, hey, municipalidad, ¿por qué no atienden ustedes esta carretera? Cambiémosle la categoría. Y la municipalidad podría llegar y decir, sí, está bien, pásemela. Pero bueno, negociemos el tema de cuántos recursos adicionales usted me va a dar. Y eso todo es parte de lo que habrá que discutir sobre la marcha. No es que en automático 3.000 kilómetros de toda la red nacional se le va a trasladar a las municipalidades. Eso es mentira. Eso no se desprende del decreto firmado a principios de este año, ni se desprende de las manifestaciones el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla. Así que no hagamos un polvorín, no hagamos esta tormenta en este vaso de aguas y tengamos un análisis reposado. De verdad que hay rutas,
cantonales que podrían pasar a ser rutas nacionales, este es el menor de los casos, pero hay mucha ruta nacional que debería definitivamente estar en manos de las municipalidades. 1000 mujeres en Sarapiquí van a tener la posibilidad de hacerse un procedimiento diagnóstico para determinar si tienen algún problema en sus mamas. Mediante una alianza público-privada, se le está brindando a estas mujeres esa posibilidad de hacerse una mamografía y contar con los resultados rápidamente para saber si tienen algún tipo de masa en las mamas que podría eventualmente ser un tumor, un cáncer que podría comprometer su vida. Esa es una muy buena noticia. Ojalá en diferentes partes del país se dieran ese tipo de noticias, que hubieran alianzas público-privadas para realizar ese tipo de diagnósticos, de procedimientos diagnósticos, para beneficiar a las miles de mujeres que están hoy esperando en la Caja Costarricense del Seguro Social que las atiendan, que les den la posibilidad de contar con ese diagnóstico en un plazo razonable. El sistema de salud nuestra no está brindando el servicio que se requiere, para el cual las aseguradas están pagando, es que ese es el tema. O sea, la Caja no nos brinda ningún servicio en forma gratuita. Estas mujeres que están esperando por un procedimiento diagnóstico, que es esta mamografía, han pagado la parte correspondiente de un seguro de enfermedad y maternidad, pero la Caja no está brindando el servicio en forma oportuna. Por eso es que surgen iniciativas como esa para decir, bueno, la Caja no funciona, aquí estamos nosotros, mediante esta alianza público-privada, brindando una solución, por lo menos a estas personas en Sarapiquí. El sistema no debiera ser ese, no debiera depender de que alguien se organice por allá para brindar esa posibilidad a un grupo de mujeres. Todas las mujeres en Costa Rica deberían tener acceso a ser atendidas en forma oportuna y estas mamografías realizadas en forma oportuna. Para eso hay que insistir en transformar el seguro de enfermedad y maternidad en un verdadero seguro de gastos médicos. Cada una de estas mujeres paga un seguro, paga el seguro de enfermedad y maternidad. Por Dios, la Caja debería entonces reconocerles el derecho de atenderse privadamente si la Caja no está en condición de hacerlo en forma oportuna. Más médicos especialistas. Esta es una de las conclusiones a las que se llega luego de toda esta discusión que hubo hace pocos meses sobre la huelga del trabajo de horas extra por parte de los especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre esta discusión que se dio sobre el salario exorbitante que reciben muchos especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Todo apuntaba al tema de que es que hay muy pocos especialistas. Entonces, como hay muy pocos especialistas, hay una reducción de la oferta de servicios, entonces el salario, los honorarios, los ingresos de estos médicos suben dramáticamente. Durante muchísimos años, los mismos especialistas controlaban quién podía ser especialista o no. Tenían casi que la llave para determinar cuántas personas accedían a los programas de la formación en las especialidades médicas. Bueno, dichosamente eso está cambiando. Y ahora se abrieron las puertas, se acaba de hacer hace poco un examen para más de 2,000 médicos generales, que fueron los que se aplicaron, hicieron este examen, con el propósito de determinar cuántos de ellos pasan a la siguiente etapa de la formación como especialistas en diferentes hospitales. Así que en buena hora que la Caja esté tomando cartas en el asunto y que esté abriéndose esta posibilidad para que miles de personas, médicos generales, puedan formarse como especialistas para trabajar en Costa Rica o donde sea. O sea, la realidad es que hay que abrir espacios y no cerrar espacios, abrir espacios para quien quiera formarse como especialista. Eso nos beneficia indudablemente a todos. Bajen el precio de la comida o habrá consecuencias. Esa fue la frase de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hace poco a comerciantes salvadoreños. Cuando salió esa nota, yo rápidamente hice un comentario en mi red social X, criticando esa posición del presidente Bukele de El Salvador y señalando que esa no es la ruta. La ruta no es
amenazar a los comerciantes que no bajan el precio, diciendo voy a, ya sea, controlar márgenes de ganancia, controlar precios de venta, sancionar a quien cobre por un determinado bien o servicio un monto arriba de un precio que fije el gobernante de turno, e inclusive amenazas que podrían llevar al cierre de su establecimiento mercantil. Bueno, no es esa la ruta para bajar los precios. Ahí se equivoca, pero de cabo a rabo, el presidente Nayib Bukele. La forma de bajar el precio de los productos es intensificando la competencia, es eliminando todas las barreras arancelarias, que es el impuesto de importación, y no arancelarias a los diferentes productos que ingresan en un país y que eventualmente se comercializan en ese país. Luego, por otro lado, es identificar qué otras barreras hay en la legislación que impiden que quien lo desee pueda llegar y ofrecerle un determinado bien y servicio a otras personas en esa sociedad. Cuando se eliminan todas esas barreras, esos impuestos, esas regulaciones, ustedes van a ver cómo el precio de los diferentes bienes y servicios bajan para la población. El gobierno apuesta por aumentar la cantidad de policías. Ustedes saben que durante muchos años de estar impulsando políticas públicas en el país, siempre he sido muy crítico de aumentar el tamaño del Estado. Sin embargo, siempre he hecho una excepción, y esa excepción es en seguridad pública. En seguridad pública necesitamos claramente más policías, mejor equipados, mejor entrenados, mejor habituallados, acceso a inteligencia policial. Necesitamos invertir más en seguridad ciudadana y en todo lo que eso significa a nivel de personal y recursos tecnológicos para combatir la criminalidad en el país y brindarnos seguridad a todos los habitantes. Por eso celebro que se haya retomado en el Ministerio de Seguridad Pública el preparar a más recurso humano, a más personal, para fortalecer la policía. Y esto debe venir acompañado de una asignación presupuestaria mayor, y es la llamada de atención a los diputados, para que aumenten la cantidad de recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Y bueno, antes de que me digan, la puchi, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero para eso? Pues muy sencillo, recortando transferencias que se hacen a entidades privadas en el presupuesto nacional, recortando transferencias que se le hacen al CNP, terminemos de cerrar esa vaina del CNP, entonces esos recursos mándelos a seguridad ciudadana, y así sucesivamente. Explotemos recursos naturales, y con los ingresos de la explotación de los recursos naturales le metemos dinero a seguridad ciudadana. Pero efectivamente esa es la ruta, hay que fortalecer seguridad ciudadana. Sobrepoblación de cocodrilos en Costa Rica, el MINADE dice que no, que es un mito, que no hay tal sobrepoblación de cocodrilos. Miren, ya yo peino algunas canas. Me acuerdo que de jovencillo tuve la oportunidad de ir un par de veces al estero de Tamarindo, ese estero que hay entre Tamarindo y Playa Grande. En esas épocas se llegaba allá a través de unos caminos de polvo, se duraba toda la vida en llegar allá. Y había actividad acuática en ese estero, y nos bañábamos en ese estero. Aquellos que no querían, ir al mar, estaban en agua dulce, sin oleaje, bañándose en ese estero. Hoy no se puede hacer eso. Ese estero está lleno de cocodrilos. Es más, hace un par de años un cocodrilo le arrancó un pie a una persona que estaba atravesándolo con una tabla de surfear. Bueno, ese es un claro ejemplo de sobrepoblación de cocodrilos en un lugar turístico, de alta visitación turística. Esos cocodrilos, yo creo que hay un inventario, que son como 40 cocodrilos en ese estero, deberían ser capturados y relocalizados. Y una forma de relocalizarlos es también permitir que hayan lugares de exhibición de cocodrilos, y pueden haber criaderos, etc. ¿Por qué no abrir las puertas a esa posibilidad y despoblar de cocodrilos aquellas áreas, aquellos ríos, desembocaduras de ríos, o aquellas zonas donde hay mucha gente que normalmente durante generaciones ha ido a refrescarse en esas aguas de ríos o los mares sin el peligro en el pasado de ser devorado por uno de estos animales?
hay muchas informaciones de ataques de cocodrilos y muchos de ellos fatales que deberían de verdad prender todas las luces de alarma. Y bueno, yo sí soy de la tesis de que el MINAE debería flexibilizar los criterios sobre este tema, debería permitir que haya relocalización de cocodrilos hacia zonas donde los costarricenses, las personas, no vayan a refrescarse en esas aguas, en esos ríos, cerca de esas pozas o esas desembocaduras de los ríos, etc. Hay zonas que deberían ser libres de cocodrilos y eso es algo que el MINAE debería empezar a cambiar su política pública en relación con ese tema. Corte Plena acaba de aprobar pagarle prohibición a los médicos forenses. Y eso es darles un recargo en su sueldo para que no trabajen en ningún otro lado, no trabajen en ninguna entidad pública, en el sector privado, por ningún lado. Y les va a dar un sobresueldo por eso. Bueno, resulta que con la ley de empleo público se elimina el tema de la prohibición o se reduce sustancialmente la posibilidad de darle ese plus salarial a ciertas personas en el sector público, se redujo también el monto de dedicación exclusiva, en fin, hay criterios mucho más restrictivos para otorgar ese tipo de beneficios que en el pasado se le daban a todo el mundo. Más de hecho, yo soy de la tesis de que en el sector público prácticamente ningún funcionario público, dejemos por fuera lo que son los jueces, pero nadie, un abogado de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el problema? Que trabaje afuera. ¿Por qué pagarle dedicación exclusiva? Un forense, un médico forense en el Poder Judicial, ¿por qué pagarle prohibición? Puede pagarle tal vez una dedicación exclusiva o del todo. ¿Por qué no permitirle que pueda trabajar también privadamente? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ese plus salarial? Y el problema de eso es que la Corte Plena aprueba ese plus salarial de prohibición y de inmediato van a venir otros profesionales a decir, yo también quiero prohibición, yo también quiero las mismas condiciones que le están dando a ese grupo de profesionales, págueme a mí ese plus salarial adicional, además de la disponibilidad y además de X, Y y Z. Así que no es por esa ruta y me parece que la Corte Plena se equivoca y da un muy mal ejemplo que lamentablemente si es emulado va a ir dejando sin dientes y sin efecto ese esfuerzo tan grande que se hizo por racionalizar los pluses salariales en el sector público cuando se impulsó la ley de empleo público. Hay una comisión en la Asamblea Legislativa que está conociendo las reformas electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones de alguna forma se queja y dice, bueno, ¿y a dónde están el trámite de las reformas que a mí me interesa que se hagan? Bueno, una de esas reformas del Tribunal Supremo de Elecciones está relacionada con las franjas horarias en época de campaña y decir, bueno, mire, a todos los partidos políticos vamos a reformar la parte de la deuda política, en lugar de darles de través dinero, reintegrar el dinero del Estado, vamos a obligarlos a que todos entren en una franja horaria en la televisión. Entonces, de tal hora de 6 a 7, por poner un ejemplo, ahí van a estar los diferentes partidos políticos nacionales con un espacio de 5 minutos cada uno, si son 12 partidos, bueno, cada uno 5 minutos y se llevan una hora entera. Entonces, todos los días de 6 a 7 de la noche viene la parte de la franja horaria para la publicidad política. Mire, estos magistrados, definitivamente los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones viven en otro planeta. Desconocen cómo es que hoy se comunica la gente, todavía le apuestan a la televisión nacional para publicidad, pero además ignoran que mucha gente que ve televisión y le dicen, mire, de 6 a 7 van a ver la pauta de los partidos políticos. ¿Ustedes creen qué va a hacer la gente en esa hora? Pues se va a ir a hacer cualquier otra cosa menos pegarse a la televisión para ver los anuncios de los diferentes partidos políticos. Por Dios, sean más serios los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Actualícense. No es esa la forma en que se puede ayudar a los partidos políticos o democratizar el dinero público para ayudar a los partidos políticos. No va por ahí. Además, ellos deberían pensar inclusive en eliminar la contribución del Estado a los partidos políticos y que cada partido político se financie con los recursos, las donaciones que le hagan sus simpatizantes, sus militantes. Esa es la manera de resolver esto de una vez y por todas.
y que informen al Tribunal Supremo de Elecciones de quién les dona qué cosas, etcétera. Como es hoy, o sea, cada 3 meses en época no electoral se tiene que informar al Tribunal Supremo de Elecciones de quién se está recibiendo dinero, y en época electoral la obligación es de cada mes. Así que, señores del tribunal, la verdad es que las propuestas que ustedes han hecho, a mi juicio, no tienen ni pie ni cabeza. Así que en buena hora la Comisión de Reformas Electorales no esté priorizando lo que ustedes desde el Tribunal Supremo de Elecciones están impulsando. La Ley Jaguar, que es este proyecto que el Poder Ejecutivo quiere que se someta al referéndum, ha sido enviado a consulta de constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Elecciones y también por la Contraloría General de la República. Ambos tienen una autorización legal para hacerlo en el momento que se encuentran en estos momentos. Pero, nuevamente, es por la ruta que siguió un ciudadano de presentar la iniciativa al Tribunal Supremo de Elecciones, porque de la Asamblea Legislativa todavía no ha salido la aprobación por parte de una mayoría de diputados para enviar el texto al Tribunal Supremo de Elecciones. Así que lo que va caminando es la iniciativa ciudadana, que ya generó que el Tribunal Supremo de Elecciones mandara el proyecto a servicios técnicos en la Asamblea Legislativa para que diga lo que tenga que decir sobre el tema. Tiene 15 días para eso. Y por otro lado, ya el Tribunal Supremo de Elecciones hizo la consulta de constitucionalidad. Acordémonos que la Sala Constitucional rechazó la consulta de constitucionalidad realizada por un grupo grande de diputados, diciéndole, mire, ustedes no están facultados legalmente para hacer esa consulta antes de que el proyecto sea aprobado en primer debate. Así que el único legitimado para consultar esto es el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría o la Defensoría. Bueno, Contraloría hizo la consulta y también ahora el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso está ya. La última palabra sobre ese tema la va a tener la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional dice todo está bien, pues seguirá el siguiente paso, y el siguiente paso es hacer ajustes, si hay que hacer algún ajuste formal basado en lo que dijo Servicios Técnicos, y autorizar la recolección de firmas. Esa es en la ruta de la iniciativa ciudadana para realizar el referéndum. Bueno, me imagino que a finales del año, principios del año entrante. Si la sala dice, mire, no, es inconstitucional, hasta ahí llegó todo, y ya no se podrá seguir adelante, no va a haber referéndum. Así que en estos momentos la bola está en la cancha de la Sala Constitucional. Veremos qué va a resolver la Sala. Acaba de inhibirse hace poco el presidente de la presidente de la Sala Constitucional, diciendo no, me inhibo de conocer esa consulta de constitucionalidad porque mi hija trabaja para la Contraloría General de la República y estuvo trabajando también en la redacción de la consulta de constitucionalidad que envió la Contraloría aquí a la Sala Constitucional. Así que el presidente Fernando Castillo, presidente de la Sala, dice, no voy a participar en la discusión sobre esa consulta de constitucionalidad. Así están las cosas, la pelota está en la sala, veremos en estas siguientes semanas qué va a pasar. El ministro de Seguridad Pública dice, bueno, quiere retomar la posibilidad de que se imparta en todos los colegios, escuelas y colegios, el programa DARE. Ese programa es un programa que viene, digamos, influenciado por un programa similar en los Estados Unidos y que se dejó de impartir en Costa Rica en el 2019 en el gobierno de Carlos Alvarado. Según el ministro de Seguridad, por razones ideológicas, por esa antipatía que tenían algunas personas del gobierno de Carlos Alvarado con el gobierno de Estados Unidos. Entonces decían, no, esto es de los gringos, y la verdad es que no queremos esto en Costa Rica. La verdad es que se canceló el programa DARE y no se sustituyó por nada, porque el tema del programa DARE era darle herramientas a los muchachos para decirle no a las drogas, no al alcohol, no al tabaco. O sea, no a este tipo de productos que pueden comprometer el futuro de los jóvenes. Desde ese punto de vista era muy importante ese programa, se les presentaban unos testimonios importantes a los jóvenes para impactarlos, para que se dieran cuenta de cómo una decisión que empieza tal vez como con cierta curiosidad, pues la curiosidad mata al gato, esa curiosidad lleva a los muchachos a experimentar con este tipo de productos que luego los capturan, les generan adicción y les arruinan la vida. Por eso celebro que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, esté retomando este tema con la Embajada de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos para ver de qué forma, también desde el Ministerio de Educación Pública, se empieza a,
se retoma estas conversaciones, estas charlas, estos pequeños cursos que se daban en escuelas y colegios, dándole herramientas a los muchachos para decirle no a las drogas. A finales del primer gobierno de Óscar Arias, 1986 a 1990, se organizó en Costa Rica un congreso lésbico feminista. En aquel momento, Antonio Álvarez de Santi, ministro de Gobernación, salió una directriz de parte del gobierno para impedir que se hiciera ese tipo de congreso en Costa Rica, que era una barbaridad, que no sé qué cosas, que eso violentaba la moral del país, etc. Una barbaridad. Yo lo diría, la barbaridad es que el gobierno haya hecho lo que hizo. Una clara violación al derecho que tienen las personas de reunirse, las personas que tienen derecho también a tener su propia preferencia sexual, etc. Bueno, el gobierno de aquel entonces hizo hasta lo indecible para impedir que se celebrara ese congreso en Costa Rica. Bueno, a propósito de una discusión sobre la Marcha a la Diversidad que se dio hace poco y donde el gobierno retiró el decreto que le daba cierta categoría especial a esta marcha, hubo un polvorín en las redes sociales y dentro de ese polvorín el presidente Arias sale a decir, la pucha, qué barbaridad lo que hizo el gobierno. Y entonces la gente le recordó al presidente Arias, suave. El gobierno actual no está prohibiendo la marcha a la diversidad. Lo que está quitándoles es esta declaratoria de interés cultural. La marcha que se haga. De hecho, se hizo una marcha multitudinaria. Pero usted, Óscar Arias, usted no tiene cara para hablar de esto. Si hace 34 años, siendo usted presidente, usted inclusive impidió que se celebrara un congreso lésbico feminista. Y no le quedó más al presidente Óscar Arias que salir a decir, mire, sí, la verdad es que me equivoqué. Pido disculpas desde lo más hondo de mi corazón. Y otro montón de grupos feministas y grupos vinculados a la población LGBTI salieron a decir, mire, usted le agarró muy tarde para pedir disculpas. Realmente ha tenido varias oportunidades a lo largo de los últimos 34 años y usted nunca ha levantado la voz en esta dirección, así que no venga ahora a tratar de montarse en esta ola de lapidar al gobierno actual con la eliminación de la declaratoria de interés cultural a la Marcha de la Diversidad, porque usted es de los que menos autoridad moral tiene para hablar sobre este tema. Y yo estoy de acuerdo con esa crítica que le hacen al expresidente Óscar Arias. Granjas de peces. Quise compartir con ustedes este video de esta autopista atravesando ahí una zona de China, esa cantidad de lagunas que son granjas de peces. Nosotros en Costa Rica tenemos muy poca cultura hacia los productos del mar. A pesar de tener más de 1.100 kilómetros de costa pacífica, tenemos como 300 kilómetros de costa caribeña, somos casi que 10 veces más grandes en el mar que en la tierra, somos muy meseteros, digamos, culinariamente hablando, gastronómicamente hablando, incorporamos poco producto del mar en nuestra dieta. Tenemos a los pescadores en una situación complicada y se ha hablado mucho de granjas de peces en el mar y se ha hablado mucho también de granjas de peces en tierra. Los proyectos que ha habido no han sido muy exitosos. Ha habido proyectos allá en los 80s, 70s, 80s sobre siembra de camarón en la zona de Chomes, otro de langostinos en la zona de Parrita que tampoco fructificó, capital peruano. Ha habido algo con tilapias. Realmente hay muy pocas granjas de peces en tierra. Y esa es un área donde indudablemente se requiere ser un poco más proactivo, ver qué funciona en otros países. Una vez tuve la oportunidad de ir a Taiwán y ver a lo largo de la costa de Taiwán, donde la gente extrayendo agua del mar tiene
criaderos de moluscos y criaderos de cierto tipo de peces en la tierra, pero con agua que toman directamente del mar. Bueno, son experiencias interesantes. Todas estas son herramientas, actividades económicas que deberían explorarse en el país para darle un respiro al sector pesquero, ayudarles en esa reconversión y convertirlos en granjeros de peces, granjeros en tierra o granjeros en el mar. Mucho por hacer en nuestro país en esa área. Costa Rica, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda firmaron un acuerdo de cambio climático donde tomaron la decisión de eliminar los impuestos a diferentes productos, casi 300 diferentes bienes, con el propósito de que la eliminación de estos impuestos ayuden a la comercialización de estos productos que son ambientalmente amigables. Entonces, bueno, estos 4 países dicen, queremos promocionar entre los habitantes de nuestros países el comercio de productos amigables con el ambiente, y por eso vamos a eliminar todos los impuestos relacionados con eso. En buena hora, todo lo que sea eliminar impuestos, yo lo celebro. Así que celebro ese acuerdo tomado entre estos 4 países, Costa Rica, Islandia, Nueva Zelanda y Suiza. También están diciendo, bueno, van a ver de qué manera ayudan con de ir haciendo la transición energética de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía menos contaminantes, etcétera. Sabemos que eso va a tomar ya algunas décadas más, pero hay mucho potencial en Costa Rica. Tenemos potencial geotérmico, potencial eólico, especialmente por este potencial que tenemos en la zona norte pacífica, casi pegando con Nicaragua en el mar. Hay unas corrientes de aire permanentes que tienen la posibilidad de producir muchísima electricidad en forma sostenida para el país. Hay mucho que se puede hacer a nivel también de nanoproyectos hidroeléctricos pequeñitos en un proceso de generación distribuida por todo el país. En fin, hay mucho que hacer todavía en energías renovables y amigables con el ambiente en el país. Yo espero que un convenio como este entre estos 4 países le dé más impulso a estas iniciativas. El MEP ha tomado la decisión de incorporar más carreras técnicas en la educación. Mucho se puede hacer desde el MEP, más colegios técnicos, y mucho se puede hacer también en una alianza con el INA. El INA tiene una gran cantidad de recursos, y entonces esa complementariedad entre el MEP, Ministerio de Educación Pública, y el Instituto Nacional de Aprendizaje puede ayudar a que muchísimas personas puedan acceder a carreras técnicas. Es más, en el caso del INA, soy de la tesis de que los recursos que administra hoy el INA deben convertirse en vouchers, en cupones educativos, para que las personas con ese cupón vayan a inscribirse en aquellos centros de capacitación de carreras técnicas privados y que el voucher lo puedan utilizar como medio de pago. Es sujeto, obviamente, estos centros de capacitación a unas auditorías que haga el INA, tienen que estar acreditados ante el INA, cumpliendo con una serie de requisitos, etcétera. Pero eso es una manera de mejorar la educación en Costa Rica y una educación orientada hacia la empleabilidad, porque estas personas con carreras técnicas pueden insertarse de inmediato en el mercado laboral y así reducir pobreza e iniciar un proceso de ascenso social que nos permita a todos vivir mejor. 22,000 trabajadores interinos de la Caja Costarricense del Seguro Social van a tener la posibilidad de participar en un concurso para que su plaza deje de ser una plaza interina y pase a ser una plaza en propiedad. Eso es una buena noticia para esas 22,000 personas. Pero la pregunta que deberíamos hacernos ¿es esa la ruta? La ruta es terminar de consolidar a una Caja Costarricense del Seguro Social elefantiásica. Es la segunda entidad con más empleados en Costa Rica, tiene 65,000 funcionarios. Es la ruta de terminar de clavar esos clavos, porque acordémonos que un funcionario público en propiedad es como un clavo sin cabeza en una
una regla de madera. Vaya usted a sacar, una vez que usted lo clava y lo mete hasta el fondo, vaya a ver usted cómo lo puede sacar. Si una persona en propiedad, ya usted ya no la puede sacar. Por lo menos no es sencillo sacarla. Una persona en un puesto como interino sí puede ser removido, la plaza puede ser eliminada y nosotros deberíamos ir pensando en que todos los EBAIS tienen que ser manejados privadamente. Todas las clínicas deben ser manejadas privadamente y eso significa menos recurso humano en la caja costarricense, más puestos de trabajo privadamente en estos EBAIS gestionados privadamente y las clínicas gestionadas privadamente por cooperativas o por empresas con fines de lucro, lo que fuera. Y significa menos empleados en la caja costarricense del Seguro Social. Así que antes de sacar a concurso para convertir esas 22,000 plazas interinas en propiedad, la caja debería repensar su modelo, reducir la cantidad de funcionarios públicos realizando gestiones que podría ser perfectamente el sector privado. Y luego, con lo que queda, decir, bueno, sí, vamos a necesitar 3,000 plazas en propiedad. Entonces ya no son 22,000, son 3,000 plazas en propiedad y los interinos que quieran competir y concursar por esos puestos, que concursen. Pero primero, reduzcamos el tamaño del Estado. Las autoridades decomisaron hace poco más de 1 millón de cigarrillos de contrabando. Adivinen por qué hay contrabando de cigarrillos. Adivinen. Pues la respuesta es muy obvia. Si los impuestos a los cigarrillos son muy altos, hay un incentivo para que alguna gente traiga cigarrillos tratando de evadir los impuestos que se cobran para ingresar al país. Los traen en furgones, los traen en caja, los traen como sea para meterlos al país. Son productos relativamente pequeños y la utilidad que luego tienen es muy alta, porque esos cigarrillos que pagan impuestos muy altos, luego entonces los distribuyen en el país a través de una red ahí de distribución al detalle, donde inclusive hasta los venden sueltos en las zonas urbanas. En fin, es una utilidad muy grande que se llevan estas personas, producto de no pagar los impuestos de internación en el país. ¿Quieren eliminar el contrabando? El gobierno quiere eliminar el contrabando. Eliminemos el impuesto a los cigarrillos y van a ver ustedes cómo todo ese tipo de contrabando se elimina.